Hola, ¿qué tal, fanáticos del fitness? ¿Estáis cansados de hacer dietas y no perder peso? ¿Tenéis retención de líquidos? ¿Tenéis falta de energía? ¿Os notáis que estáis muy cansados? ¿Os cuesta ir al baño? O incluso peor, ¿tenéis obesidad o diabetes? Quedaros hasta el final de este vídeo porque os voy a dar unas pautas para tener una alimentación saludable y, como dice la palabra, que nuestra alimentación nos aporte salud. Ya que si no tenemos salud no podremos hacer ni dietas, ni ejercicio, ni nada de nada. Me llegan muchas consultas pidiéndome trucos y consejos para adelgazar, brebajes, pócimas, recetas mágicas, y os tengo que decir que eso no existe. La única pócima, la única receta que yo os aconsejo es la de el sentido común. Para ello lo más lógico es seguir las pautas que nos marca la Organización Mundial de la Salud. Pues por las consultas que me llegan parece que esto no está quedando suficientemente claro. Y una de las cosas que más me saca a mí de mis casillas y más me preocupa es que nos lanzamos a dar consejos de nutrición sin tener ningún tipo de información lógica. Y es que a mí me ha funcionado beber el jugo de la alcachofa, es que a mí me ha funcionado no tomar nada durante 16 horas y así entonces adelgazo. Bueno, cada persona es un mundo. Os voy a pedir que dejéis de aconsejaros unos a otros brebajes y pócimas. Esto puede traer múltiples problemas. Bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a intentar entender las diferencias entre comer y nutrirse. Comer, al final, es una acción en la que yo me llevo comida a la boca, ¿vale? Y nutrirse es algo que pasa dentro de nuestro organismo con esa comida. Podemos definir la nutrición como aquellas acciones que hacemos para transformar la materia en los nutrientes que necesita nuestro cuerpo para seguir en pleno funcionamiento. La nutrición es un proceso que hacemos varias veces al día, al menos en nuestras sociedades. Hay que tener bastante cuidado y hay que tratar de hacerlo lo mejor posible para que el cuerpo obtenga todos los beneficios de la nutrición. Tener en cuenta que no hacerlo de manera correcta va a acarrear consecuencias negativas para nuestro cuerpo. Por ejemplo, una de las más habituales, la obesidad. Aunque estamos acostumbrados a convivir con ella, no deja de ser una enfermedad. Como dato, deciros que cada año mueren entre 2,8 y 3 millones de personas por obesidad o por problemas derivados de tener esta obesidad. Preocupa especialmente la obesidad infantil. Hay que recordar que los niños no comen lo que quieren, somos los adultos los que tenemos que proporcionarles el alimento. Cuando los niños tienen obesidad, no basta con pensar, pobre niño, está gordito. No, al final hay que mirar a los padres o los tutores de ese niño, que son los que no están alimentando correctamente al pequeño. Tenemos que pensar que estos niños, que ya de niños tienen problemas con la obesidad, posiblemente van a arrastrar ese problema a lo largo de toda su vida. La OMS nos dice que si se mantienen las tendencias actuales, en 2025 habrá más de 70 millones de niños obesos, un dato que nos debería de alarmar. Así que vamos a intentar entender cómo se alimenta el cuerpo humano, cuáles son las cosas más saludables que podemos hacer para evitar todo este tipo de problemas. Lo primero que vamos a ver es cómo nos nutrimos. Al final, la digestión del ser humano pasa por el aparato digestivo. El aparato digestivo es un conjunto de órganos que lo que hace es transformar la materia de los alimentos que ingerimos en los nutrientes que necesitamos. Todo empieza en la boca, donde ingerimos los alimentos, donde los dientes van a triturar esos alimentos y la saliva va a mezclarse con el alimento para eliminar las bacterias. Proceso muy importante en la digestión. Después, varios procesos, los alimentos pasan por la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el páncreas, el hígado y finalmente se defecan por el ano y el recto. Más o menos todo lo tenemos claro, tampoco vamos a entrar en cuál es la función de cada órgano, pero bueno, cada órgano tiene sus procesos, sus funciones y todos son muy importantes, evidentemente. Vamos a intentar conocer un poco mejor qué son los alimentos y de qué están formados. Esto lo vamos a llamar la composición de los alimentos. Dentro de la composición de los alimentos encontramos el agua, uno de los principales nutrientes que tienen todos los alimentos. Es un recurso natural indispensable para la vida. El ser humano necesita ingerirlo regularmente. 2-3 litros diarios. Los beneficios que nos aporta el agua a nuestro cuerpo son los siguientes. Alivia la fatiga, evita el estreñimiento, evita el dolor de cabeza y las migrañas, ayuda a mantener la belleza de la piel, regula la temperatura del cuerpo, reduce el riesgo de cáncer, mejora el sistema inmune, reduce el riesgo de padecer problemas cardíacos, resuelve el mal aliento y ayuda a perder peso. O, dicho de otra manera, si no bebemos la suficiente agua, tenemos el riesgo de padecer todo ese tipo de problemas. Las vitaminas y los minerales también son muy importantes en nuestra base alimenticia. No vamos a entrar demasiado a hablar de las vitaminas y los minerales porque, bueno, hay muchísimas y tienen muchas funciones. Con una alimentación variada y equilibrada nos aseguramos de tener todas las vitaminas necesarias y si alguien tiene un requerimiento especial tiene que acudir a un nutricionista
para que le haga una dieta específica. Dentro de la composición de los alimentos, una vez ya conocidas el agua, las vitaminas y las minerales, vamos a empezar a hablar de lo que más conocemos, entre comillas, que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Vamos a empezar por los hidratos de carbono. Mucha gente piensa que son el demonio a la hora de perder peso. Bueno, pues quiero deciros que según la Organización Mundial de la Salud, no es necesario dejar de tomar hidratos de carbono. Es más, no es que no sea necesario, es que es peligroso dejar de tomar hidratos de carbono. La principal función que tienen los hidratos de carbono en nuestro organismo es la de aportarnos energía. Tiene que ser la base de nuestra alimentación. Entre un 60 y un 70% de la energía que consumimos debe venir de los hidratos de carbono. Se encuentran en cereales, pastas, arroces, legumbres, frutas y verduras. No solamente los hidratos de carbono son el pan, los macarrones y la pasta, sino las verduras también tienen hidratos de carbono. Las dietas bajas en hidratos de carbono van a hacer que nuestro metabolismo sea más lento. Nuestro cuerpo entra en modo de reserva y nuestro metabolismo se hace más lento para que no gastemos tanta energía, ya que no la tenemos. Mucho cuidadito con las dietas bajas en hidratos de carbono. No es que lo diga yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. El problema cuando una persona tiene obesidad o sobrepeso y tiene que bajar la ingesta de hidratos de carbono, no quiere decir que ya no pueda comer hidratos de carbono, es que tiene que regular mucho más las cantidades. Sí que es cierto que la OMS nos advierte de que el consumo excesivo de hidratos de carbono refinados o procesados puede ser causante de diabetes, hipertensión y obesidad. Pero eso no quiere decir que los hidratos de carbono más sanos, que ahora pasaremos a conocerlos, no se deban consumir. Podemos tratar de comer hidratos de carbono más saludables y aumentar el consumo de frutas y verduras, que también son hidratos y son mucho más saludables. Por ejemplo, sí que tengo en cuenta a la hora de realizar las pautas alimenticias de tomar hidratos de carbono como cereales, pastas, arroces, tomarlos a mediodía. No los consumiremos por la noche, ya que por la noche vamos a dormir y aunque se necesita tener energía, no vamos a necesitar tanta como durante el día cuando estamos trabajando o cuando vamos a entrenar, etc. Al final de lo que se trata es de ir probando distintos tipos de hidratos de carbono, centeno, maíz, avena, espelta, distintos tipos de grano, de cereales, de pastas integrales, el arroz integral, para encontrar cuál nos gusta de sabor, cuál nos aporta la energía suficiente y cuál notamos que lo digerimos mejor. Al final no se trata de demonizar ningún alimento, se trata de entender lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando lo ingerimos y de controlar las cantidades de los mismos. Vamos con las proteínas. Vamos con las proteínas. Vamos con las proteínas, nutriente vital para el cuerpo humano. Siempre se asocian al gimnasio, ¿no? Las proteínas y los músculos y la gente que está muy fuerte tiene que comer proteínas. Hablando de entrenamiento y de ponerse fuerte, no os perdáis el vídeo sobre los principios básicos del entrenamiento que os dejo aquí arriba. Vamos a entender un poco el porqué de esta asociación entre la proteína y los músculos. Las proteínas tienen muchas funciones en nuestro cuerpo, no solamente la de crear músculo. Todos hemos oído hablar alguna vez de los aminoácidos, los esenciales y los no esenciales. Bueno, pues los aminoácidos, que son nutrientes muy chiquitines, por decirlo de alguna manera, se juntan entre ellos para crear proteínas. Existen 20 tipos de aminoácidos, 9 de ellos son esenciales. Se les llama así porque el cuerpo no es capaz de fabricarlos o de sintetizarlos. Así que estos aminoácidos tendremos que ingerirlos a través de la alimentación. De ahí la importancia otra vez de una dieta variada y equilibrada. No podemos comer mucho o siempre lo mismo porque esta alimentación carecerá. No podemos comer siempre lo mismo, ya que esta alimentación carecerá de todos los nutrientes que necesitamos, entre ellos de los aminoácidos. Unos alimentos tienen más aminoácidos de un tipo, otros alimentos tienen más aminoácidos de otro. La zanahoria es buena para la vista. ¿Por qué? Pues porque la zanahoria contiene unos aminoácidos y unos nutrientes que vienen mucho mejor para los órganos de la vista. Pues así pasa con todos los alimentos. Cada alimento está formado por unos aminoácidos que nos vienen mejor para un tipo de órgano o para un tipo de músculo o para una uña o para un pelo. Las proteínas pueden ser de origen animal o de origen vegetal. Las de origen animal las encontramos en carnes, en pescados, en lácteos, en huevos, y las de origen vegetal, que no por ello tienen menos calidad. Ojo con esto, porque hay mucha gente que dice que las proteínas de origen vegetal no tienen tanta calidad. Sí tienen calidad. Las encontramos en las legumbres, en los frutos secos, en algunos cereales, como por ejemplo en la avena, que es muy proteica, en las semillas, en las pipas, en los garbanzos, en muchos alimentos existen proteínas de origen vegetal. Así que lo que tenemos que hacer es variar, ir cambiando según las estaciones, según el clima en el que vivimos, ir cambiando de alimentación. Vamos probando unas cosas, vamos probando otras y vamos intentando aprender qué es lo que nos sienta bien a nosotros.
Vamos a hacer un capítulo aparte para hablar del exceso de proteínas. El exceso de proteínas lo podemos ver un poco en dos campos. El exceso de proteínas en los batidos de proteínas típicos del gimnasio, de gente cuando termina de entrenar o que quiere hacer una fase en la que quiere aumentar musculatura y toman batidos de proteínas. ¿Qué pasa con estos batidos de proteínas? Pues que cuando el cuerpo no necesita tantas proteínas, porque estamos alimentándonos bien, puede pasar que tengamos un exceso y ese exceso el cuerpo lo tiene que limpiar. Para ello hace trabajar en exceso los riñones y el hígado. También podemos tener un problema con el exceso de proteínas en cuanto a carnes, ya que las carnes suelen venir acompañadas con grasas y eso puede derivar en problemas del corazón o colesterol, etc. Así que carnes y batidos de proteína con moderación y siempre sabiendo lo que estamos tomando. Yo, para el tema de los batidos, aconsejo más tomar aminoácidos, porque los aminoácidos son más pequeños, por decirlo de alguna manera, y el cuerpo es capaz de eliminarlos de una manera más fácil. El cuerpo cogerá los aminoácidos que necesita, formará las proteínas. Somos nosotros mismos los que formamos las proteínas, no son proteínas ya formadas en los batidos. Eso es mucho más sencillo metabólicamente para el cuerpo. Bueno, y ahora vamos a hablar de las grasas. Un tema que también trae mucha polémica porque hay mucha información, es un poco más complicada de entender y gente que se lanza a hacer un poco cábalas con el tema de las grasas. Vamos a intentar aclarar un par de conceptos. Vamos a diferenciar dos tipos de grasas. Unas grasas son las que nosotros tenemos en nuestros cuerpos, que se utilizan como combustible o como energía, también se utilizan como depósitos de esa misma energía y luego tienen otras funciones, también tienen la función de ser como una capa protectora. Todos entendemos que hay animales que tienen más grasas que otros. Evidentemente, los que viven en sitios que hace mucho frío o que son animales marinos de profundidades donde la temperatura es más baja, siempre están recubiertos por más grasa. Por ejemplo, las focas, los salmones, siempre se conoce, ¿no?, que los animales, las ballenas, tienen más grasa porque viven en entornos más fríos. Luego están las grasas de los alimentos que ingerimos y donde voy a intentar no liar demasiado el tema, pero vamos a intentar entender qué tipo de grasas son, cuáles son más beneficiosas y menos, porque las hay buenas y las hay malas. No hay que demonizar a las grasas, sin ellas nos moriríamos. Vamos a intentar separarlo en 4 bloques. Los ácidos grasos saturados, que son unas grasas que aumentan el colesterol, lo encontramos en chocolates, en pastelería y bollería industrial, en el aceite de coco, en el aceite de palma. Hay que intentar evitarlos. Luego tendríamos los ácidos grasos insaturados, que disminuyen el colesterol. Con estos ácidos el problema viene cuando los freímos. El aceite de oliva es un aceite muy sano en crudo, pero nos puede dar problemas si lo utilizamos para freír patatas constantemente. No quiere decir que no haya que tomarlo, pero tenemos que saber que el abuso de ese tipo de aceites fritos puede traernos problemas. Luego están los ácidos grasos poliinsaturados, de los cuales hay de origen animal y de origen vegetal. Estos ácidos grasos son esenciales. Como hablábamos antes con los aminoácidos, el cuerpo no es capaz de fabricarlos. Muy conocidos, omega 3 y omega 6. El omega 3, por ejemplo, lo encontramos en el aceite de maíz, aceite de girasol, aceite de almendra. Y el omega 6, nueces, salmón, todos estos son conocidos, tenemos conocimiento de que existen, lo que no sabemos muy bien para qué sirven. No hay que tener miedo de comerlos, pero tampoco hay que abusar. Como siempre os digo, equilibrado. Por último, vamos a hablar de las grasas trans. Estas sí que son un poquito más peligrosas. A mí me gusta explicarlo un poco, pues como que las transforman. La industria coge este tipo de grasas y las transforma para que duren más, para que sean más fáciles de transportar y de almacenar. Y estas sí que hay evidencias que son negativas para la salud. A estas grasas se las asocia con problemas del corazón, con diabetes, con obesidad. El abuso de estas grasas incluso se asocia a algunos tipos de cáncer. Este tipo de grasas se encuentran básicamente en las comidas rápidas, en la pastelería y en la bollería, en los alimentos procesados y en los fritos. Y con esta grasa sí que deberíamos de intentar tomar la menos posible. Al final no se trata de demonizar nada. No quiere decir que no podamos tomarlas o que vayamos a coger un cáncer por comernos un pastel, pero sí que tenemos que tener claro que el abuso de este tipo de alimentos, por llamarlos de alguna manera, sí que puede traernos problemas graves de salud. Bueno, y ahora vamos a hablar de la pirámide alimenticia, según la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? En esta pirámide alimenticia que podemos ver, no solamente nos indican qué alimentos son los más saludables
o cuáles son los que debemos de evitar, sino que además nos indican unos hábitos para mantener unos estilos de vida saludables, ¿vale? En esto está incidiendo bastante la OMS, porque al final no solo se trata de una salud alimenticia, sino de una salud también mental, física, bueno, en fin, que al final hay que mantener un estilo de vida saludable siempre nos va a aportar más salud. Nos recomiendan una actividad física diaria de 60 minutos, o bien una actividad un poquito más intensa, 2, 3, 4 veces por semana en función de nuestros objetivos. El equilibrio emocional, ¿vale? No solo se trata de comer bien, sino mens sana in corpore sano. El balance energético, que se trata de consumir las calorías que nos aporte la alimentación en función de las calorías que vamos a gastar durante nuestro día a día, en el trabajo, en el ejercicio, etc. Luego también nos comentan que tengamos unas técnicas culinarias saludables, ¿vale? Recetas más saludables. Si tenemos que comer patatas, pues mejor hervidas que fritas, podría ser un ejemplo. Y también nos comentan la importancia del agua. 4 o 6 vasos de agua al día, ¿vale? 2, 3 litros de agua tenemos que bebernos más o menos de media. También en función si estamos en una zona del mundo en el que hay mucha humedad o hace mucho calor, pues deberemos beber más. Si nuestro trabajo es más físico, si somos personas más grandes o más pequeñas, pues en función del peso también tendremos que beber más o menos, pero la media debe estar entre 2-3 litros de agua. Bueno, y ahora vamos al tema de los alimentos. Como podemos ver, la base de la alimentación, según la Organización Mundial de la Salud, como hemos visto antes, son los hidratos de carbono. Ya no solo hidratos en cuanto a pastas integrales, pan integral, harinas integrales, etc., patatas, legumbres, que también nos las ponen por aquí, sino también el tema de frutas y verduras. ¿Vale? Esta tiene que ser la base de nuestra alimentación. Nos ponen que de verduras y frutas hay que comer 5 raciones cada día. Al final, entre el desayuno, entre el almuerzo, la comida, la merienda y la cena, hay que comer 5 raciones de verduras y frutas. Claro, si yo en la comida ya pongo 2-3 tipos de verduras diferentes, pues ya tengo 2-3 tipos de verduras de estas 5. ¿Vale? Se trata de ir un poco jugando con las verduras y con las frutas. Luego, como podemos ver, nos ponen lácteos, ¿vale? Y la parte de las proteínas ya están en una zona en la que no están tan en la base, no son tan importantes. No quiere decir que no sean importantes, sino que hay que consumir un poco menos, ¿vale? Básicamente nos piden que consumamos más hidratos de carbono que proteínas. Aquí podemos ver los lácteos 2-3 veces al día, variándolos, ¿vale? Como nos ponen aquí, consumo variado diario. El tema de carnes, huevos, pescados, de 1 a 3 veces al día alternando. O sea, alternaríamos un día como huevos, un día como pescados, un día como carnes blancas, ¿vale? Como podemos ver, estas son carnes blancas, que son pechugas de pollo o alas de pollo, ¿vale? Y arriba de la pirámide tenemos las carnes rojas y los embutidos, que sería un consumo opcional, ocasional y moderado. O sea, de esto no hay que abusar y hay zonas en las que esto es diario, la carne roja, el embutido. Vale, está claro que está muy bueno, está claro que hay una industria muy potente, pero bueno, al final hay que mirar por nuestra salud, lo pone aquí, la alimentación saludable, y esto tiene que ser un consumo opcional, ocasional y moderado. El tema del alcohol, bueno, pues ya se sabe, ¿no? El tema del alcohol, pues consumo opcional, moderado y solo en adultos, evidentemente. El tema de los dulces, croissants, pastelitos, la bollería, los caramelitos, pues evidentemente el consumo es opcional, ocasional y moderado, y es que es aún menos que las carnes, ¿vale? Existen núcleos de población donde a esta pirámide le damos la vuelta. ¿Por qué? Porque los chiquillos van al colegio y se llevan un donuts. Para almorzar, un bocadillo de chorizo. No es tan raro ver niños con bocadillos de chorizo. Los niños con donuts, pues es un poquito más extraño, pero con bocadillos de chorizo no es tan raro. Luego, pescado, es que el pescado no me gusta. Los huevos es que no me gustan. Las verduras es que no me gustan. Y entonces solo como o arroz y pasta y carnes rojas y dulces. Al final esto acaba con los problemas que hemos estado viendo de obesidad infantil. Y esto es un tema que hay que ir tratando, y os aseguro que si le damos la vuelta a la pirámide, y esto lo tengo yo comprobado por los cursos de alimentación que he dado con personas que tenían una alimentación que no era la más apropiada y que empiezan a darse cuenta que la pasta, el arroz, son comidas que no son
no son caras, no es una cuestión de económica. Es una cuestión de que nos venden muchas veces estos productos como la panacea de lo bueno que está, porque al final vemos anuncios constantemente de cremas de chocolate muy buenas para los niños y lo felices que son los niños comiendo pues cosas de chocolate, pastelitos, no voy a dar marcas, pero comiendo cosas que no deben. Y luego los niños son mucho más felices estando sanos, porque al final un niño obeso es al niño al que se meten con él, es el niño que no corre, es el niño que no juega. Entonces, bueno, sobre todo con el tema de la alimentación infantil, tengamos cuidado porque un niño que empieza a aprender que esta es la base de su alimentación tiene problemas de caries, tiene problemas de obesidad, tiene problemas de malos hábitos alimenticios. Hay que enseñarlos a comer verduras. Yo, por ejemplo, en los cursos que hago, en los talleres, intento decir, tienen que meter a los niños en la cocina, no para trabajar, sino pues para que vean cómo se hacen las verduras, cómo se pelan, cómo se hace una ensalada con todo tipo de alimentos, para que aprendan a cocinar, pero para que aprendan a cocinar cosas sanas, para que aprendan a cocinar bollicaos y pastelitos en el horno, pues a lo mejor no hace falta enseñarlos a cocinar. Bueno, como podéis ver, al final este tipo de alimentación, la que se basa en las verduras, en las frutas, en los cereales integrales, y deja un poco más de lado las carnes rojas, alterna un poco los pescados, es una alimentación económica, sana, equilibrada y que nos aporta salud y bienestar en general. Yo cuando veo pues, gente que hace dietas y que deja de tomar hidratos y come nada más que carnes, pescados y un poquito de verdura, carne, pescado y un poquito de verdura, al final nos estamos dejando la base de la energía y es fundamental tener una buena energía para poder llevar una vida normal. Al final, cuando uno tiene que perder peso, lo que tiene que tener en cuenta son las cantidades de calorías diarias. Lo demás son nutrientes. ¿Qué más me da si yo tomo 1000 calorías de esta parte que 1000 calorías de esta parte? Al final, en cuanto a perder peso, lo vamos a perder, pero esto cuesta mucho más de digerir. Al final, estos son animales y estos son vegetales, es que no hay color. Bueno, al final, para hacer un resumen del bloque de la pirámide alimenticia, podemos decir que la base de nuestra alimentación serán los hidratos de carbono, preferiblemente pasta integral, panes pues integrales y tener un poquito de cuidado, ir probando diferentes tipos de cereales, trabajar mucho con el tema de las legumbres, porque las legumbres son muy proteicas y muy sanas, sacian mucho y nos quitan mucho el hambre. Luego, el tema de las verduras fundamentales, aceites, ¿vale? Lo que hablábamos de las grasas buenas, aceites, frutas de todo tipo, de temporada, verduras de todo tipo. Consumir lácteos, pescados, carnes blancas y huevos, variando un poquito entre ellas y tampoco todos los días. Consumo de carnes rojas en fiestas y celebraciones y mejor no. Y el tema de los dulces, pastelitos, croissants y todo eso, pues dejarlo simplemente para cumpleaños, fiestas y navidades, y si se pueden evitar, mucho mejor. Los niños no necesitan esto. Por mucho que nos vendan las marcas en la televisión que los niños son felices comiendo esto, ya está bien de darle a los niños tanto dulce y darles más verduritas, porque cuando el niño se pone malito, entonces recurrimos aquí y el niño no quiere saber nada de las verduras. Las verduras son un castigo y los dulces y los chocolatitos son un regalo, cuando esto es normalmente la base de los problemas que tienen muchos de los niños hoy en día. Por último, vamos a hablar de la suplementación. Esos batidos que nos tomamos para después de entrenar o para antes de entrenar, para tener un plus en nuestro rendimiento. O incluso hay gente que los toma para sustituir comidas, cosa que yo no aconsejo para nada. Lo ideal sería obtener todos los nutrientes necesarios desde la alimentación saludable, equilibrada y variada. Pero en los tiempos que corren, en los que vamos bastante estresados al trabajo, venimos, corremos, los niños, correr, jugar, entrenar, hacemos muchísimas cosas, vamos un poquito con el tiempo justo, batidos, geles, barritas que nos pueden ayudar a complementar nuestra alimentación y poder obtener todos los nutrientes necesarios para nuestras funciones vitales. Existen momentos de diferentes exigencias, como puede ser una pretemporada deportiva o una precompetición o poscompetición, o simplemente
porque estamos haciendo una época en la que entrenamos más, o incluso hay gente que cuando está estresada en el trabajo le cuesta desayunar, o hay gente que simplemente le cuesta desayunar, y entonces por la mañana vienen bien estos batidos que nos aportan carbohidratos y nutrientes, siempre y cuando teniendo en cuenta el aporte calórico que nos ofrecen estos batidos, para no tomar unas calorías excesivas. Siempre al final se trata de conocer las calorías que nos aportan, las calorías que necesitamos, siempre un más o menos, para poder equilibrar el balance energético que hemos oído hablar tantas veces, que se trata de consumir las calorías necesarias para lo que voy a gastar. Es una cuestión de contabilidad. Siempre intentando no ser tampoco demasiado estrictos ni ir al céntimo, ¿no? Que se dice. Tenemos que intentar un más o menos. Si yo consumo 3.000 calorías diarias, pues tendré que ingerir 3.000 calorías diarias. Si estoy en una época en la que necesito perder peso, pues lo que haré será bajar un poco el consumo de calorías para que gastemos más calorías de las que consumimos. Como veíamos en el capítulo de las proteínas, para mí son importantes más los aminoácidos que las proteínas, pero también existen batidos que son de carbohidratos que pueden venir muy bien para la gente a la que le cuesta desayunar. Un aporte de carbohidratos por la mañana es muy importante porque es por la mañana cuando el cuerpo normalmente vamos a trabajar, vamos a hacer las tareas del día. Yo, por ejemplo, cuando entreno sí que tomo aminoácidos después de entrenar para que el cuerpo pueda empezar a recuperar los nutrientes que ha perdido durante el entrenamiento en el mismo momento en el que dejo de entrenar. Os dejo un enlace en la descripción para que veáis qué tipo de suplementación estoy tomando yo ahora mismo a la hora de entrenar, o más bien a la hora de recuperar. Bueno, pues ya estamos en el final del vídeo, espero que os haya gustado, un vídeo en el que hemos visto muchas cosas, cómo alimentarnos, las proteínas, las grasas, buenas y malas, los hidratos de carbono, hemos hablado de la pirámide alimenticia, de la importancia de combinar bien los alimentos, hemos hablado de suplementación. Y nada, solo pediros que os suscribáis a mi canal. Espero que me dejéis comentarios si queréis que haga un vídeo de una parte concreta de lo que hemos estado viendo, si queréis que hablemos de proteínas o de hidratos. Así que nada más, muchas gracias. Y estamos en contacto. Estamos en contacto, cariño.